Presentamos ahora la tercera de las ponencias de hoy, con la que entramos a analizar el desarrollo lector en niños con TDA. Trabajar con niños que tienen determinados diagnósticos que afectan a su rendimiento lector siempre es un reto adicional. Trataremos este tema con la licenciada en Educación Preescolar Dariana González. Ella es experta en trastornos por déficit atencional y o hiperactividad, trastornos del aprendizaje y trastornos de la conducta. Y es directora y consultora educativa de EduKids en Panamá. Será una conversación con Montserrat que puede ayudar tanto a maestros como a padres y que no nos podemos perder. Recordad que tendremos la oportunidad de comentar esta y el resto de ponencias y cápsulas de hoy en el foro en directo al final de la jornada. Escuchamos ahora a Dariana. Hola, Dariana. Muchísimas gracias por estar aquí en este Corazón Lector 23. Estuviste también en el Corazón Lector 21, estuviste en la jornada de cierre. Me gusta mucho que participes en esta nueva edición de otra manera. Estás participando como ponente porque llevas mucho tiempo trabajando con Glyphing en Panamá, en tu centro EduKids. Eres una gran experta porque lo has utilizado y lo utilizas muchísimo. Inventora del veranito lector. Inventora del veranito lector. Y de todas formas, hoy has venido a hablarnos de las dificultades de lectura y quizás de Glyphing, pero relacionado con los niños y las niñas que tienen TDAH, ¿no? Que tienen un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y bueno, te doy las gracias y te doy la bienvenida. Y si quieres, empiezo con la primera pregunta. Sí, gracias, Monse. Yo también contenta de participar, Corazón Lector, este evento que reúne tantos profesionales y tantas familias interesadas en aprender sobre el desarrollo lector, aprender sobre cómo apoyar a los niños. Yo encantada de participar con ustedes como siempre. Así que bueno, aquí estamos para conversar un rato. Muchísimas gracias, Dariana. Pues mira, tengo una primera pregunta que se refiere a cómo afecta pues, el TDAH, ¿no? El trastorno de atención, pues a la capacidad de atención y a la concentración de un niño ante la lectura. ¿Cómo le afecta? Sí, bueno, esa es una de las cosas que les afecta prioritariamente a las personas con déficit de atención. Los niños con déficit de atención, uno de los retos cognitivos iniciales que tienen es poder aprender a leer. Y esto es algo como, es un punto de partida de su escolaridad, ¿no? Entonces, muchos niños nos damos cuenta que puede estar pasando algo desde el salón de clases cuando vemos que la lectura no va como debería ir. Porque otras señales que vamos viendo antes en que es que este niño es un poco más inquieto, es que hay que recordar más las instrucciones, es que todavía estamos como en edades en las que decimos, bueno, tal vez también cuando los síntomas no se presentan de forma tan severa, pero cuando llegamos a la lectura, esto es como un hito cognitivo muy concreto, donde vemos por dónde van los demás y dónde está él. Va a ser un desafío aprender a leer con déficit de atención, porque la dificultad principal en las personas con déficit de atención como sin hiperactividad es saber cuál es el estímulo prioritario y recordar ese estímulo, es decir, a qué estoy atenta. Entonces, si yo necesito estar atento a esta instrucción que me están dando, a esta tarea que me están pidiendo, pues mi cerebro y mi cuerpo están registrando muchos otros estímulos al mismo tiempo. La profesora está diciendo las vocales, pero mi cerebro está tratando de priorizar esas vocales por encima de qué dura que está esta silla, si tengo frío, no tengo frío, ya merendamos y mirar y esto que pasó por la ventana y mirar alrededor y el amigo que estornudó, todas estas cosas que van pasando al mismo tiempo. Y nuestra habilidad para el control atencional está en poderle decir a nuestro cerebro, las vocales son lo prioritario, las vocales son lo prioritario, quédate aquí con la profesora. Es como ese administrador interno, que en los niños con déficit de atención, pues tienen dificultades para mantenerla en esas vocales, que a lo mejor les genera interés en algunos momentos, no les genera interés en otros. Entonces, aprender a leer requiere
de ese control atencional, de esas habilidades para yo poder inhibir respuesta, para yo poder parar estos estímulos que pasan a mi alrededor y poderme mantener concentrado en el estímulo prioritario. Y cuando eso pasa, hay mucha interrupción de ese proceso, hay mucha interrupción en el tiempo en el que la profesora está explicando, en el momento de hacer el ejercicio, en completar la tarea, en recordar la información de la clase anterior, y eso es lo que empieza a crear esa brecha entre lo que el niño con déficit de atención sabe y lo que el niño que no tiene déficit de atención puede lograr alcanzar en la misma clase, viendo las mismas clases, las mismas horas, con la misma profesora y teniendo la misma edad. Ahí es donde vemos un poco cuál es el reto mayor que tiene un niño con déficit de atención, que le toca aprender a leer igual que sus compañeros. Está muy bien explicado, Dariana, porque es una cosa que podemos saber así en general, pero está muy bien el ejemplo de que cuando la maestra está explicando las vocales, quizás el niño no esté con las vocales, ¿no? Entonces es una manera muy gráfica de darnos cuenta, pues, esta desconexión que puede haber del estímulo que necesitamos que sea el centro de atención. Esto está muy bien tenerlo en cuenta. Y por lo tanto, ¿cuáles son estos desafíos, ¿no?, específicos que enfrentan los niños con TDAH a aprender a leer? O sea, este es el desafío, ¿no? Esta falta de atención. ¿Cómo lo podemos remediar esto? Sí. Mira, aprender a leer es una de las habilidades cognitivas más complejas, ¿no? Entonces, no se da simplemente por madurez. Este niño ya tiene 6 años y aprende a leer, ya sabe. Que muchas de esas cosas sí pasan en matemáticas, por ejemplo. No sea solo porque tiene 5 años, 6 años puede hacerlo, pero mucho de nuestra vida diaria incluye conteo, incluye estimación, incluye poder asociar, sumar, contar visualmente, y se van desarrollando estas cosas mucho más orgánicamente, ¿no? Y van preparando al niño para lograr algunas de estas habilidades. En la lectura no pasa tan así, la lectura es algo como más formal. Entonces, es una habilidad cognitiva compleja y necesito de una repetición mayor. Este niño que tomó el 30% de esa clase de la que estábamos hablando ahorita, va a necesitar 3 veces más esa clase que el resto de sus compañeros para aprender lo mismo que ellos, ¿no? Entonces la repetición va a ser mayor en el mismo periodo de tiempo. De esas dificultades está el control postural también. Tener que leer y tener que hacer los ejercicios de lectura y responder a este tipo de actividades que usualmente se van a dar dentro del salón de clases, requiere que el niño pueda controlar los impulsos de su cuerpo. Y muchos niños, una parte del diagnóstico de déficit de atención va a darse con hiperactividad. Entonces, ese exceso de actividad en algunos casos se da de manera motora, es la que más conocemos, en exceso de actividad motora, me muevo por todos lados. El control postural, el poderme mantener en silla y mesa, poder mantenerme en el tiempo en la tarea, pues va a influir en las habilidades lectoras que yo voy a poder desarrollar. Y hago este énfasis en esa hiperactividad a nivel motor, porque hiperactividad es un exceso de actividad que a temprana edad se ve muy evidente a nivel motor, pero que a la medida que los niños van creciendo, se puede ver de otras maneras. La mayoría de los niños que tienen hiperactividad, pues también van a tener verbalización de pensamientos. Entonces, van diciendo, van narrando lo que hacen, ¿no? Entonces, este niño que está pintando el dibujo, pero dice, ay, este lo voy a pintar de color amarillo. El amarillo no tiene punta. ¿Dónde fue que dejé el sacapunta? Busco el sacapunta y esas son las verbalizaciones de pensamiento. Todo lo que pienso lo digo, ¿no? Porque no hay hay pocas habilidades en el freno inhibitorio para yo parar esa respuesta y pensarlo, pero no decirlo. Porque hay mucha información. Y además, esa hiperactividad también va a pasar a nivel mental probablemente, donde piensa demasiadas cosas a la vez. Y yo le estoy diciendo a mi teacher, a mi mamá, a mi compañero, le estoy contando algo, pero salto de idea y salto de eventos de uno a otro, ¿no? Y que yo le digo,
mamá, vamos a ir, voy a bajar ahorita al parque. Sí, bueno, me voy a llevar la pelota del cumpleaños de Andrés. ¿Cuándo es que es el cumpleaños de Miguel? Ah, yo no tenía la camisa. Y es, ya, vamos al parque, la pelota, el cumpleaños, los recuerdos del otro cumpleaños, ¿de qué estamos hablando? Y todo esto pasa en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, ese salto pasa a nivel mental. Yo estoy aquí sentado escuchando mi clase o viendo cómo la profesora explica sobre estos sonidos cuando estamos trabajando con ciencia fonológica y mi mente está, ¿cerré la cartuchera? Sí. Ah, ok. ¿Dónde dejé el...? Y va como abriendo ventanitas, ventanitas, lo dicen muchos niños, que es como si tuvieras muchas ventanitas en internet abiertas en tu computadora, en su mente se van abriendo muchas ventanitas y salta su atención de un lado a otro. Entonces, el control atencional, la atención dividida, el foco en la atención, que es ese tiempo de atención a lo largo, en un periodo de tiempo más prolongado, va a ser de los retos más difíciles para poder enseñar a leer a un niño que está en esta situación. Para eso es muy importante saber qué recursos usar, porque por ejemplo, niños que tienen un exceso de actividad motora, a muchos les ayudan estas bandas que ponemos, que se las iba a colocar en algunas de las sugerencias, que ponemos al final de las sillas, son como las bandas de hacer ejercicio, pero las pones al final de la silla y ellos pueden mover sus pies. Entonces, ese movimiento de los pies ayuda a regular la conducta y a bajar un poco la necesidad de tener que levantarme, interrumpir la actividad que estoy haciendo para darle salida. Perdona, Daría, la cuestión Sí, no sería prohibirles el movimiento. Eso no sería una no, solución para nada. no, porque no entenderíamos que el movimiento es una necesidad. Tenemos que ayudar a regular el movimiento. Qué bueno que haces esa pregunta, Monse, porque también hay mucho mito alrededor de que los niños con hiperactividad necesitan moverse más, y no es así. Los niños con hiperactividad probablemente sí necesitan un poco más de movimiento, pero tampoco podemos caer en error de, entonces mi hijo llega de la escuela y lo llevo a fútbol y hace 2 horas de fútbol y después va a karate y después regresa, porque es un niño que va a estar incluso más estimulado. Le va a costar más aprender a calmarse. Y los niños con hiperactividad, en lo que sí tenemos que enfocarnos es en ayudarlo a autorregularse. Entonces, por eso, este tipo de estrategias me ayuda a que estoy sentado, a que a lo mejor para los maestros también tomar en cuenta los stops guiados en los que, bueno, hacemos 20 minutos de clase y después de los 20 minutos podemos levantarnos y hacer 5 saltos diciendo las tablas de multiplicar y nos volvemos a sentar. Veo poner estas bandas que me pueden ayudar, darle a ellos tickets de que en una clase tienes 3 tickets para poder pararte y salir o para darle una vuelta al salón o para ayudar en algo, en alguna labor en específico, pero no más de esos 3 tickets. Ah, es que tenemos un niño que tiene demasiadas interrupciones y demasiada necesidad, vamos a empezar con 5 tickets y lo podemos ir reduciendo a medida que vamos viendo que el niño se autorregula. Eso es muy importante porque si no, no vamos a ver una disminución en esa necesidad de movimiento. Y también en esta área es muy importante el trabajo del terapeuta ocupacional con enfoque de integración sensorial, porque algunos niños con este tipo de dificultades van a necesitar terapia ocupacional para poder regular ese senso de movimiento, ese senso de estímulos que hay a su alrededor, visuales, auditivos, gustativos, táctiles, propioceptivos, que está recibiendo el niño todo el tiempo. Entonces, esos son como aspectos a tomar en cuenta con el exceso de actividad motora. Sí, vale. Y claro, es importante darnos cuenta que el niño no está molestando porque quiera molestar, ¿no? Porque a veces los niños que tienen hiperactividad acaban siendo los niños que molestan, ¿no? Porque están Sí. interrumpiendo, porque se están levantando cuando no toca. Entonces es Sí. aprender a gestionar ese movimiento, ¿no? Para que tampoco sea disruptivo para la clase, ¿no? Esto es un Sí, reto para las 100%. maestras, ¿no? 100%. Mira, y dentro de las investigaciones y en los aportes de, por ejemplo, de Jesús Guillén en la Universidad de Barcelona,
él habla mucho de los parones y habla mucho de estas pausas dirigidas, no nada más para niños con déficit de atención y no nada más para niños que tengan dificultades con la lectura, para niños en general, porque los niños que estamos atendiendo en edad lectora probablemente son niños que ese estilo de escuela tradicional y de clase formal de 45 minutos sin poder pararme y solo escuchar al profesor va a ser muy difícil para ellos. Y los niños que están dentro de la neurodiversidad con algún tipo de dificultad de neurodesarrollo o de otro tipo, van a verse menos beneficiados. Entonces, sí es importante entender ahorita los avances de la neurociencia para ver cómo adapto mi clase y cómo adapto mis recursos a que los niños se puedan sentir niños, niños contentos aprendiendo y que se puedan sentir también atendidos con sus necesidades cada uno. Y Dariana, estos son los niños que de forma muy visible detectamos, ¿no? Porque tienen esta hiperactividad, pero luego están los que no tienen la hiperactividad, pero sí que tienen la parte atencional, ¿no? Los que se van, los que no están, que a veces no molestan, no molestan en absoluto, y estos a veces pueden pasar inadvertidos, ¿no? Sí, sí. La presentación de tipo inatento, el déficit de atención tiene 3 presentaciones, de tipo inatento, de tipo combinado y de tipo impulsivo hiperactivo. La de tipo inatento es un tipo de niño en el que el diagnóstico se presenta con características poco disruptivas, en la que él no va a interrumpir la clase probablemente, pero como dices tú, va a estar más aéreo, va a estar más desconectado y es muy importante tener recursos para poder regresarlo y traerlo, porque sí que puede empezar así, pero a medida que él empieza a notar que no logra, que no llega, que no completa, empieza la insatisfacción en él mismo, empieza a quedarse atrás del resto del grupo y empezamos a ver algunas afecciones a nivel de salud mental que tienen que ver con baja autoestima, que tienen que ver con estas dificultades de él y cada niño responde diferente. Alguno ante esa baja autoestima responde como, bueno, yo no puedo, no soy, no valgo, no soy bueno para esto. Y otros no responden así, que también está mal, que también es dañino para ellos, ¿no? En la que sí ahora genera conductas disruptivas, es como, él nunca le había contestado a los profesores y ahora les contesta a los profesores de mala manera y ahora y está como sorprendido, ¿no? De que esto esté pasando, pero es como que pasó muchas veces, estuvo inatendido y pues llegó un momento en el que estamos viendo las consecuencias, los dos escenarios igual de dificultosos para el niño. Para ellos. Muy Sí. bien. ¿Y cuáles son los signos de alerta que tienen que tener en cuenta padres y maestros? ¿No? ¿Qué tienen que observar para identificar estos problemas de lectura en este tipo de niño? ¿Y a partir de qué edad se manifiesta? Si es algo que se manifiesta desde el principio, que quizás sí, por el ejemplo de las vocales, o es algo que a lo mejor se nos escapa al principio y aparece más tarde. Sí, mira, las dificultades tanto con el déficit de atención como las de lectura son dificultades inesperadas, o sea que probablemente en la lectura, como bien sabemos, los trastornos el trastorno del aprendizaje requiere una dificultad inesperada de la lectura, o sea que son niños que tienen una buena capacidad cognitiva y nosotros no esperaríamos que a ellos les costaba leer, porque todo lo demás lo habían hecho bien, porque se ve un niño inteligente, porque se veía que podía y mira, con la lectura ha pasado. Con el déficit de atención pasa un poco así, no se describe igual que el trastorno del aprendizaje, pero con el déficit de atención, como esta contrariedad que sienten un poco los papás es, veo que sí está atento para estas cosas, pero cuando le pones lo de leer, no. Es que sí está atento a los muñecos o a los cómics, pero cuando le toca hacer la tarea, no. Entonces esto es selectivo, ¿no? Y tiene que ver con el sistema de recompensa y tiene que ver con la captación de dopamina. Que cuando todas las personas, quienes tienen déficit de atención y quienes no tenemos déficit de atención, podemos estar atentos a los estímulos que nos generan interés. Porque si el estímulo me genera interés,
va a activar mi sistema de recompensa y va a hacer que yo pueda captar bien un neurotransmisor que se llama la dopamina, que me permite mantenerme atento, estar en tarea, sentirme satisfecho con lo que estoy haciendo, seguir las instrucciones. Y eso es lo que pasa en el cerebro del niño que tiene déficit de atención, pero sí quería ir a la casa del amigo. Entonces, claro, él tengo que corretearlo para que vaya, para que se vista para ir a la escuela, pero si como quiere ir a la casa del amigo, él sacó la ropa, él sí hizo su maleta, él me recuerda qué hora es, o sea, y sí maneja el tiempo y hace todo esto. ¿Por qué? Porque su sistema dopaminérgico está activado y él está captando dopamina y está motivado a la tarea. Y ahí vamos a ver que en ciencias le va bien y saca una buena nota, y en español le va súper mal y no saca buenas notas. Esta tarea me genera un esfuerzo cognitivo, esta tarea no me genera interés, no se activa mi dopamina y pues no quiero y no lo puedo mantener, ¿ok? Una de las maravillas de Griffin es que ayuda a que se active el sistema de recompensa, porque las tareas son cortas, son breves, están descritas abajo cuántas actividades van a hacer, se van llenando de colorcito cada una de las actividades que tienen que hacer, es a través del juego y eso hace que el sistema de recompensa del niño se active. Capte dopamina en niños que no tienen déficit de atención y en niños que tienen déficit de atención. Y eso hace que el niño que le estaba costando la lectura, obviamente cuando su forma remedial de lectura es a través del juego y lo ayuda a mantenerse atento, pues lo quiere hacer. Y ese es parte de como de lo que nos ayuda a que sea un método que esté pensado en niños que además tengan una dificultad con la lectura. Entonces, ¿qué podemos ver en los niños que tienen déficit de atención y que le va a costar la lectura, que vemos a temprana edad? Algunos niños con déficit de atención pueden tener algunas dificultades con el sueño y nosotros necesitamos el sueño para poder recordar. Tú lo que vives en el día lo puedes almacenar en memoria, pero para tú poderlo pasar a memoria a mediano y a corto y a largo plazo, necesitas dormir, porque ese es el trabajo de tu cerebro mientras tú duermes. Entonces, los niños que tienen estas dificultades, estas alteraciones con el sueño, porque tienen un trastorno de neurodesarrollo, les va a costar ese aprendizaje prolongado. Y muchos papás lo que nos empiezan a decir es que, mira, no sé, pero es que él, como que fuimos de vacaciones, empezamos año escolar y él como que ya no se acuerda ni de las vocales. Entonces, esta dificultad para él recordar esa información, para él hay muchas dificultades con conciencia fonológica, para poder asociar los sonidos, cosas que no sean tan concretas, las rimas, la omisión, sustitución, rotación de sílabas, le va a costar. Lo vamos a ver un poco más tarde. Entonces, muchas veces son niños que vienen a trabajar lectura, pero que las primeras señales que hemos visto en ellos son señales de dificultad para recordar información que ya han aprendido en otro momento. Otras de las dificultades también está algunos niños que tienen déficit de atención, tienen dificultades visoperceptuales. La parte oftalmológica a veces está comprometida, no nada más por cómo ve, y eso se los quería comentar también luego, sino por alteraciones específicas del procesamiento de la información visual. Y las letras son grafemas. Quiere decir que eso es un dibujito que no tiene un sentido a no ser que tú te aprendas el sentido de eso. Tú ves unas letras en mandarín y si no sabes mandarín, esos son como dibujos para ti, ¿cierto? Claro, claro. Con las imágenes pasa diferente. Si yo tengo este reloj y yo le tapo una parte y te lo muestro, tú puedes ver que es un reloj, porque ya esto es una imagen completa, ¿verdad? Pero si yo te muestro una F y le tapo una partecita, puede parecer una C, puede parecer una E. Lo que pasa con D, P, B, Q, que si se rota, si se voltea, puede ser otra. Entonces, ya no es único, o sea, ya no es como solo simplemente apréndete que esto es un reloj. Ya es apréndete esta figura y si tiene un pedacito más, va a ser una letra y va a tener un sonido. Y si tiene otro pedacito, va a ser otra letra, va a ser otro sonido.
Entonces, las dificultades visoperceptuales que hay en niños con déficit de atención, en algunos casos, puede hacer que su desarrollo lector esté más enlentecido para poder aprender las letras, para poder desarrollar sus habilidades de la ruta fonológica, que es la que nos ayuda a reconocer las palabras, no las que son como un todo, que donde yo vea la palabra Panamá, yo sé que eso es Panamá, aunque incluso le falte una letra, porque me la aprendí y la guardé como en un banco mental de palabras. Estas son solitas y yo tengo que aprenderme como las uniones de consonantes con vocales para saber cómo suenan. Trabajar esta ruta fonológica para los niños con déficit de atención suele ser más lento para ellos porque esas combinaciones tienen que repasarlas como una por una. Y esto hace que sea un poco más difícil. Y luego la parte de distracción, que es si yo tengo este texto y tengo que leerlo, pasó la mosca, o todos los sonidos que yo vi, de los que hablé alrededor, todos los estímulos que hablé alrededor, pasó esto y regreso a la página y ahora tengo que volver a enfocarme por qué línea estaba. Esto le pasa a todos los niños, pero el niño que tiene déficit de atención le va a pasar mucho, mucho más. Entonces, las habilidades de comprensión pueden quedar un poco más abajo porque yo tengo que volver a leer la página porque pierdo la idea de lo que estaba leyendo. Así que estos dos diagnósticos son algo que se interponen mucho, no se confunden porque tienen características muy diferentes, pero necesitamos mucho de las habilidades atencionales para instaurar un buen desarrollo lector. Exacto. Y has dicho una cosa que me ha parecido muy importante y a ver si puede ser una cosa que se puede generalizar. Entonces, o sea, tendríamos que empezar buscando la motivación. O sea, la motivación y la recompensa externa, dado que de entrada no la tenemos interna, sería como el punto de partida para trabajar con estos niños. La motivación sería el punto. 100%. 100%. 100%. Y una de las cosas que hacemos cuando utilizamos Glyphing es que el objetivo principal de la evaluación siempre es conseguir el punto en el que el niño puede. Entonces, tú consigues que el niño sí hace, que sí sabe, para tú ponerle de eso que sabe, para que escalonadamente puedas ir integrando cada una de las siguientes habilidades. Es que este niño, tú ves que todos empiezan con abecedario, ¿cierto? Cuando ya se puede evaluar, empiezan con abecedario, luego combinaciones de consonante y vocal, después consonante, vocal, consonante, y tú vas viendo dónde ya el niño no lo está manejando, porque hay niños que te hacen combinaciones de consonante vocal y puede leer mapa, sopa, mesa, súper bien, y donde tú pones zapato, no lo puede leer. Trisílabo, no puedo. Bien, trisílabos está en dificultad. Hay una disminución de sus habilidades cuando hay 3 sílabas de consonante vocal. O no, él lo hace bien, pero cuando ve consonante vocal, consonante, palma, él la omite y lee pama. O no sabe qué hacer con esa, o dice, cuando aparece esa, entonces deletrea. Son como los tipos de errores que vemos. ¿Y qué información tenemos con eso? Es, ok, yo tengo que quedarme un escalón abajo. Si yo me quedo un escalón abajo y lo que le pongo está en un sistema, en un software que es lo suficientemente atractivo, el niño va a querer porque puede, le estás poniendo algo que puede, es atractivo, le gusta, es corto, necesita un tiempo de atención breve entre cada tipo de actividad, así que allí me estoy quedando en un espacio en el que activo su sistema de recompensa, porque él se siente motivado y va a captar dopamina. Entonces los papás dicen, es que no sé qué pasó, pero nada lo quiere hacer, pero eso lo quiere hacer. Sigue peleando con la tutora, sigue peleando en el colegio, no le gusta nada, no quiere hacer clases, pero Glyphing lo quiere hacer. Entonces, bueno, empecemos. Hagamos con Glyphing y vamos viendo para ir aumentando, ¿no? Muy bien, pues muy bien, porque yo no lo tenía con esta claridad con la que lo estás explicando. O sea que, mira, es que hay otra entrevista de Corazón Lector que es a Paula García Lorca, que es de Chile y que también es una profesional que trabaja con Glyphing, y ella decía
claro, son diferentes perfiles. Tú estás hablando de TDAH, ¿no? Entonces tenemos que irlos a buscar en aquello que les genere dopamina, y genera dopamina aquello que motiva, lo que puede adelantar una recompensa, ¿no? En cambio, ella, por ejemplo, hablaba de, en otro perfil, hablaba de los niños muy deteriorados en su lectura y que ya tienen cierta edad, y entonces ya los has perdido completamente. Y entonces ya decía, yo pensaba que allí también teníamos que empezar con la motivación. Ya decía, no, decía, con estos niños tienes que empezar con el vínculo, porque están como muy destrozados como personitas. El vínculo te va a llevar a poderles poner un hábito de lectura, y eso te va a llevar a la motivación. Entonces, bueno, quería notar la diferencia un poco porque a veces no hay una receta mágica, sino que tienes que ir cambiando la receta en función del niño. Entonces está muy bien. Ella nos decía, la motivación va a venir después en ese tipo de niño, y en cambio tú dices, no, aquí tenemos que empezar apelando a la motivación, porque si Sí, no lo perdemos, porque la vía dopaminérgica no actúa, ¿no? 100%, y está el vínculo. O sea, me apego a ella y al vínculo porque creo que lo bonito del trabajo en uno a uno con los niños es ese prestarse para vincularse, ¿no? Que es, por ejemplo, hay niños que necesitan el contacto físico. Y hace unos meses estaba viendo un niño que, bueno, con muchas dificultades y con muchos intentos, y ya ellos están como, bueno, aquí con otra persona, y aquí hacer lo que, ya sé qué es lo que tengo que hacer aquí, ¿no? Y con cierto rechazo. Pero este niño, con un perfil sensorial de muy poca recepción propioceptiva, y que es el típico niño que los papás decían, mira, él con las vacunas nunca llora, él se cae, se raspa y no lo siente. Entonces, busca mucho afecto, ¿no? Y como que sí, también abraza duro, y allí sabes que sensorialmente hay algo diferente. Y yo lo veía en las mañanas. Y él llegaba y yo le decía, mira, yo aquí lo primero que hago siempre es leer las manos. Leer las manos. Sí, tú me das tus manos y yo puedo saber qué desayunaste. No es imposible. Sí, tú me das las manos y entonces era un chiste siempre le decía que había desayunado algo loquísimo, como que desayunaste sandía con frijoles, y entonces se ríen, ¿no? Pero mi intención era tocarle las manos, mi intención era que nos agarráramos las manos un rato, porque esta contención física de apretar las manos ayudaba a que él se pudiera regular, y que a lo mejor después de eso podíamos rebotar la pelota, podíamos hacer algo, y rebotando la pelota nos las pasábamos, y pasándonos las pelotas así podíamos decir las sílabas de una palabra, para que entonces después pudiéramos hacer glyphing. Pero eso, además de entender su perfil sensorial, es vincularte, es yo estoy aquí, hagamos con lo que los dos estemos bien en este momento. Y muchos niños necesitan eso, porque después de que tú logras hacer ese buen rapport con los niños, puedes enseñarlos con muchos métodos, pero 100% vas a necesitar de eso. Y eso lo necesitan de los maestros también, lo necesitan en el salón de clases, necesitan que podamos hacer, por eso es que a mí me gustan mucho las parejas colaborativas, porque cuando los niños tienen la experiencia de que otro niño como yo puede ayudarme, puede colaborar conmigo, puede enseñarme de lo que él sabe y yo puedo enseñarle al otro de lo que sabe, esa relación ayuda a que ya esto no es este papel con letras contra mí. Ahora es algo en lo que todos podemos edificar. Así que me encanta que lo compartas a través del vínculo, porque el vínculo al final es lo que sana también, y lo que nos sana como seres humanos, ¿no? Exacto, a todos, no solo a los niños, y no solo, A todos. y no solo si tienen TDAH. Sí, Bueno, 100%. aquí tenemos otra pregunta. Sí, la importancia de la detección temprana, ¿vale? De estos niños que tienen TDAH y que tienen dificultades de lectura. Esto es una Sí. cosa que en el ambiente profesional se sabe, pero no tenemos que dejar de repetirlo porque es muy importante y no siempre se hace.
Sí, la atención temprana, como no dilatar los tiempos de atención esperando que se compense solo. En la lectura, lo que no entrenas no se logra. O sea, si tú a tu hijo de 1 año no te pones en plan de enseñarlo a caminar, él se va a agarrar de las sillas, se va a poner en pie y en un momento va a caminar. A lo mejor tal vez más tarde, si le diste menos oportunidades, pero lo va a hacer. Porque hay un componente neurológico que le pide la posición en vertical y que le invita a la marcha. Entonces, eso va a pasar aunque no se lo promuevas. Pero en la lectura no va a pasar así. Y este es el fallo que tenemos, que muchos niños pasaron primer grado más o menos con la lectura, segundo grado, ahí ya le estaban pidiendo algo más complejo, tercer grado ya las escuelas como que pensaron, ya todos aprendieron a leer y ya que no hay clases de lectura. Y quedaron los baches. Y quedaron tanto, y lo podemos recuperar tanto como sea posible. Es que mi abuela no aprendió a leer, pues su abuela puede aprender a leer a esta edad y lo puede compensar y va a poder sentirse tan bien con saber leer. Este universitario con dificultades con la ortografía, con dificultades con el procesamiento de la información o la comprensión de texto, con que muchas veces esas dificultades en la comprensión vienen por dificultades en la lectura. Yo les hago este ejemplo a los papás y lo comparto por si es un ejemplo que ustedes pueden usar con sus familias, que es cuando tú aprendes a manejar, al principio, cuando una persona está tratando de manejar, su carga cognitiva o su esfuerzo mental está en pensar en el volante, en las palancas, en dónde tiene que darle, ¿no? Y a medida que automatiza eso, pues puede hacer otras cosas, puede conversar, puede cambiar la radio, puede, ¿ves? Y ya no tiene que pensar sobre hacia dónde tengo que ir y qué palanca tengo que tocar, ¿ves? Entonces, eso pasa cuando tú logras automatizar esta acción. Cuando tú logras automatizar la lectura, que es llegar a un punto de fluidez en la lectura en la que no tienes que pensar sobre cómo se lee esta palabra, puedes comprender. Puedes al mismo tiempo ir pensando si había frío, si no, deduciendo, haciendo análisis, todos los procesos de inducción y deducción que se hacen en la comprensión y sacar conclusiones. Pero si no automatizas, no puedes dedicar energía a comprender. Y muchos chicos están leyendo con dificultades en la lectura en grados avanzados porque no han compensado esa automatización y leen con el nivel de esfuerzo que te puede representar a ti ir de Barcelona a Madrid manejando, aprendiendo a manejar. Vas a llegar agotada, no lo vas a querer hacer, vas a luchar, vas a estar a 2 calles de tu casa y ya te vas a querer bajar del carro. Y eso es lo que pasa con la lectura, es que ella detesta leer. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con su mecánica lectora? Y allí, independientemente de la edad que tenga el niño, tú puedes compensar su desarrollo lector. Sí, si el niño tiene criterios diagnósticos de un trastorno del aprendizaje, que es esta dificultad inesperada, vas a saber que a lo mejor el nivel de compensación que él va a tener para su lectura no le va a alcanzar un nivel de fluidez que haga que los textos sean rápidos, comprensibles y que sea satisfactorio para él. Y utilizas otros mecanismos, pero lo compensas lo más que tú puedes. Igual que en el déficit de atención. La persona con déficit de atención va a poder desarrollar, ahora sí, distinto a los de trastornos de aprendizaje, una persona con déficit de atención puede desarrollar su mecánica lectora hasta lograr automatización, pero va a quedar de un perfil bien trabajado en lectura en un niño con déficit de atención, va a quedar algunas fallas de comprensión que puede darse porque mientras que está leyendo se están abriendo estas otras ventanitas y él se fue en la lectura. Entonces, sí había buena mecánica lectora, pero se fue y el foco de atención no era qué era lo que decía la lectura, sino que estaba haciendo, bueno, otros pensamientos que vinieron a su mente en el momento. Y eso lo mejoras mucho cuando, por ejemplo, en los niños, a mí me gusta en las adecuaciones o en los ajustes que recomiendo a las escuelas, pedirles que les compartan primero los
las preguntas de comprensión. Si tú le compartes las preguntas de comprensión, cuando él está leyendo, ahora esas ventanitas que igual, porque su cerebrito trabaja así, abre ventanas. La diferencia es que no va a abrir ventanitas distintas de diferentes temas, sino que va a abrir ventanitas ocupados en las preguntas que le compartiste. Y eso ayuda con los niños con déficit de atención. Entonces, bueno, eso es un poco como la diferencia que hay entre esas dificultades que quedan al final y cuando se automatizan y cuando no. Esto también es un buen consejo, ¿no? Porque como tú vas a abrir ventanitas sí o sí, porque tu cerebro funciona así, yo te voy a dar argumentos para abrir estas ventanitas. Pero son argumentos que van enfocados en el texto que estás leyendo. Muy bien, muy bien. Sí. Pues esto a ver si lo aplicamos cuando nos encontremos con este tipo de niñas y niños. Sí, y pasa lo mismo, en el déficit de atención pasa lo mismo con las tareas. El niño con déficit de atención va a querer, ok, estoy haciendo la tarea cada 20 minutos, cada 15 minutos va a querer, ok, voy a tomar agua, voy a comerme una merienda, voy al baño. Entonces tú, ¿por qué? Porque necesita alternar los tipos de tareas. Entonces, en lugar de que él pida esas interrupciones que agotan mucho al adulto, tú lo que haces es que sugieres que intercales tipos de tareas. Entonces, haces 2 problemas de matemáticas, lees este párrafo, haces otros 2 problemas, vamos a hacer el dibujo del párrafo que leíste y así alternas. Dariana, mira, tengo otra pregunta que sería cómo pueden los educadores adaptar su enseñanza para apoyar a estos estudiantes con TDAH para que mejoren sus habilidades de lectura. Buenísimo. Yo creo que los educadores son un punto importante de partida, tienen muchas horas de tiempo semanalmente con los niños y es un recurso que nos va a ayudar muchísimo a que nuestros niños puedan superar este tipo de dificultades. Lo primero es considerar siempre el ajuste en sus materiales. Es decir, cada vez que pienses una actividad, necesitas volver a pensar en esa actividad ajustada a niños que necesitan menos contenido, que necesitan más espacio para copiar, que necesitan más repetición. Entonces, ok, sí, yo creo que el punto de partida con los maestros es un soporte importante para nuestros niños, la cantidad de horas que pasan a la semana con ellos, que les permitirá poder compensar estas dificultades. Mi primera sugerencia para los maestros es pensar siempre en el ajuste a sus actividades. O sea, cada vez que haces una actividad, piensa de qué manera voy a hacer la versión ajustada de esa actividad para dar espacio a pensar en aquellos niños que necesitan más espacio, que necesitan más repetición, que necesitan un ejercicio que tenga un ejemplo de cómo hacerlo, que le subraye justamente parte de la instrucción para que no se pierdan las instrucciones. Ese tipo de ideas y de ajustes que se pueden hacer en el material. Siempre, porque un porcentaje de su población, un porcentaje de su salón de clase va a requerir estos ajustes. En el marketing de páginas web, por ejemplo, tienen una sección que se llama accesibilidad. Y esa sección de accesibilidad son revisiones que hacen los diseñadores de páginas web para poder hacer este contenido accesible a la mayor cantidad de población. ¿Cuánto contenido tú pones en tu página web? Para que las personas que están utilizando, que son no videntes y que están utilizando un equipo o una herramienta que les lea el contenido de la página, no se aburran escuchando tantas cosas sin llegar al objetivo de qué es lo que le quieres transmitir. Entonces simplificas, ¿no? Para el que está escuchando con este equipo electrónico y para el que sí puede ver que lo está leyendo. Lo mismo en el salón de clases. Yo simplifico mis instrucciones para que sea más fácil para esta parte de mis niños que necesitan estos ajustes y lo simplifico para el resto de niños que tampoco le va a hacer daño hacer este tipo de ajustes. Entonces, siempre pensar cuál va a ser mi versión ajustada de las actividades. Por otro lado, los niños que están pasando por una dificultad con la lectura necesitan menos exposición evidente de su desarrollo lector.
Entonces pidámosle menos que se levanten a leer frente a todos. Si esto es algo que tiene que leer frente a todos, poderlo reducir la cantidad de texto, enviarlo con tiempo a casa para que lo pueda practicar. O sea, no es que no pueden hacerlo ninguno, habrá unos que sí lo pueden hacer, pero consideren enviarlo a casa, practicarlo con el niño, reducirle el texto, poner palabras más simples, percatarnos de cuál es el nivel, porque cuando hay una diferencia importante entre un niño y otro, pues entre el salón y este niño que está teniendo dificultades, él va a necesitar hacer un tipo de ejercicio ajustados a su nivel y que va a ser distinto. Y esto sí es un ajuste significativo porque es un ajuste de contenido. Entonces, para poder llegar a esto de manera más objetiva, 100% van a necesitarle referencia de evaluación, de una evaluación psicopedagógica, de una evaluación neuropsicológica que nos permita saber a dónde ajustamos, ¿no? Pero la apertura a estos ajustes, incluirles en los primeros años, kinder, pre-kinder, primer grado, incluirle mucho material concreto, que podamos hacer los dibujos, las letras con masilla, con cosas que incluyan la parte sensorial, con masilla, con una cajita de arena, con bolitas de papel que lo puedo armar, todo lo que el niño puede construir es mucho más significativo para él que lo que tengo que leer o decir concretamente. Entonces creo que los ejercicios y los recursos mayores para los padres, para los maestros, está en podernos ajustar los contenidos, incluir juegos. Yo hice un taller sobre aprender a leer en mi página web, que es un taller, digamos, con un costo muy razonable, que es pensado en juegos y actividades que yo puedo hacer con mis niños desde que están en desarrollo de conciencia fonológica hasta el inicio de codificación. Porque después de que ya ellos decodifican, ajustar el contenido es un poco más fácil. Pero saber cómo motivar a este niño a través de juegos y actividades, y lo que hago es explicarlo justamente como yo lo hago en el consultorio, porque cada vez que tengo un niño en el consultorio que está trabajando lectura, comparto con sus maestras este taller y es mi forma como de explicarle qué cosas puedes hacer con él que te pueda ayudar a mantener al niño motivado y que pueda ir avanzando. Entonces creo que muchos juegos y mucho ajuste dentro del salón de clase. Bueno, esto es un trabajo extra de cara a la maestra, pero si dices que este trabajo lo puede utilizar también para los otros niños, pues ya deja de ser un trabajo extra. Ya deja de ser Para un los, trabajo sí, muy... no es ese es el punto, que lo van a usar para otros niños y que lo vas a usar todos los años, porque todos los años vas a tener un porcentaje de tus niños que van a necesitar estos ajustes. Entonces siempre lo vas a necesitar. Así que es ir trabajando, ir construyendo para que tú tengas tus herramientas, pero después repites menos las instrucciones, tienes niños que están más ajustados a su nivel. También es muy importante las referencias, poder referir al profesional cuando nos damos cuenta de que hay una dificultad es clave para que el niño pueda recibir atención temprana. Exacto, sí, sí, básico. Y Dariana, ¿existen tratamientos o terapias específicas que se hayan demostrado efectivas en abordar las dificultades de lectura en niños con TDAH? Gliffy. Gliffy. No te puedo hablar más que de Gliffy. Sé que, pero no te puedo hablar más que de Gliffy, porque una de las principales ventajas es justamente que estás entrenando lectura pensando en un niño que tiene déficit de atención. Y eso es lo que tiene el nivel de efectividad que tienes con Glyphing. Además, hay otra cosa muy importante que es la medida objetiva. Tú vas a saber dónde está este niño en cada momento. Por cada sesión que haga, yo puedo ver palabras por minuto, puedo ver porcentajes de errores de forma muy constante, puedo ver su percentil. Entonces, creo que la lectura de manera general queda muy como muy, como muy abierto. Abierta no es la palabra que quisiera usar, pero
como muy difuso como cuál es el avance real del niño. Y muchas familias nos dicen, bueno, pero es que él está teniendo estas clases, pero no sé qué tanto sí, qué tanto no. Y la verdad es que es una pena, porque en la lectura las cosas son muy concretas. O sea, esto a lo mejor en un proceso terapéutico emocional o un proceso terapéutico de otro tipo puede ser muy abierto, pero en realidad aquí tú lo puedes calcular en cuanto a palabras por minuto, en cuanto a porcentaje de errores, al tipo de estructuras que él puede reconocer e identificar. Así que puedes tener un reporte muy concreto de dónde estás y dónde estabas la semana pasada. Exacto. Y eso es oro, porque allí tú puedes ajustar todo el tiempo su entrenamiento. Y lo importante y lo efectivo en un tratamiento para niños con déficit de atención y para niños con las dificultades de la lectura es conseguir esa vigilancia de lo óptimo. ¿Qué es lo óptimo? ¿Dónde estás ahora? Porque estás en niños que estás trabajando con niños que están en neurodesarrollo, así que su cerebro cambia y da saltos. Hay algunos estudios que han hecho sobre esta curva del desarrollo, que no es curva, son saltos, que el cerebro crece de un día a otro y que lo puedes ver en niños pequeños. Yo lo veo en mi hija, que está 2 días con mal humor y irritable, y el tercer día hace 50 cosas más que no hacía. Y yo creo que ese mal humor era que estaba creciendo, porque aprende otras cosas y te las muestras y tú dices, hace frases más elaboradas y preguntas más elaboradas, y yo, ya veo. Y es que el crecimiento en los niños a nivel neuronal pasa así, pasa con saltos. Entonces, en esos saltos, si tú como especialista o como maestro no te ajustas a dónde está ahorita, dejas de trabajar su punto óptimo para que avance rápidamente. Estás perdiendo la oportunidad. Sí. Exacto. Es como que estás en el gimnasio y ya tú puedes como poner un peso más, pero te quedas en el peso que ya estabas haciendo y ya eso para tu músculo no es lo suficientemente esfuerzo como para crear músculo. Me encanta que yo siempre pongo ejercicios físicos y yo no soy muy deportista, pero mis ejemplos con el gimnasio, que es un entrenamiento, son muy parecidos, ¿no? Como hacer lifting. Bueno, Sí. necesito que hagas lifting de lunes a viernes, todos los días 10 minutos. No me funciona que haga viernes todas las sesiones el viernes, porque si tú vas al gimnasio solamente el viernes y haces 5 rutinas, no vas a hacer más músculo, tu músculo se va a fatigar, más bien vas a dañar. Necesitas ir todos los días un poquito. Entonces eso mismo, necesitas todos los días entrenar un poquito. Sí, sí, sí. Mira, has dicho, yo no soy muy deportista, pero pongo ejemplos sobre ejercicio. De hecho, yo tampoco soy muy deportista. Yo hago mi ejercicio porque cuido el cuerpo, pues igual que intento cuidar la mente y el corazón, ¿no? Pero no soy una gran deportista. Pero justamente este año en Corazón Lector tenemos una entrevista a una entrenadora de deportistas de élite, justamente buscando los paralelismos, porque hay muchos entre aprendizaje de la lectura, entre cualquier aprendizaje, pero aprendizaje de la lectura porque es lo que nos ocupa a nosotros, y el ejercicio físico, ¿no? Entonces, lo utilizas porque realmente es un buen ejemplo. Y en esta entrevista a Silvia, que es esta entrenadora de deportistas de élite, de mujeres que juegan al baloncesto, ella dice muchísimas cosas hablando del deporte que nosotras utilizamos hablando del cerebro, exactamente las mismas cosas. Por lo tanto, utilizas estos ejemplos porque son buenos ejemplos. Sí, sí, 100%, sí, totalmente es así. Igual pasa con la atención también, y en la atención sucede el mantener, ¿no? Que es como poder, no es que no puedes estar atento, pero tu atención va y viene. Entonces, puedo estar atento a algo, pero no me puedo quedar atento a eso, que es la vigilancia, y, y puedo tener muy buena atención, que es este hiperfocus que hago, pero eso hace que yo como que bloquee todos los estímulos de alrededor, que es una dificultad
de mi atención alternante, porque yo tengo que estar atenta aquí a esta reunión, pero si de pronto huele a humo, yo tengo que decir, bueno, tal vez la prioridad de atención cambió, déjame ver si estamos bien. Entonces, sí, allí también se compara mucho, ¿no? Yo les digo, mira, puede estar atento, pero no puede mantenerse atento. Así como puedes correr a una velocidad a una calle, pero no puedes correr a esa misma velocidad por 5 calles, porque no es tu condición física, ¿ves? Entonces, no es que no puedas, pero no puedes en el tiempo. Igual con la atención, no es que no puedo estar atento, pero no me puedo quedar atento y mantenerla allí, ¿no? Entonces, bueno, excelente. Voy a ver la entrevista para Sí. tomar más ejemplos al respecto. Sí, lo verás que hay un montón de ejemplos que nos encajan perfectamente cuando hablamos de aprendizaje en general y de la lectura en particular. Pues Dariana, muchísimas gracias por haber participado en este segundo Congreso Corazón Lector. Cuando venga el tercero, espero que tengas otro espacio y que quieras volver a participar. Claro que sí, ya espero estar anotada ya. Yo complacida siempre de poder compartir con ustedes. Glyphing es el programa que ha hecho un cambio importante en la vida de tantos niños, pero de tantos de mis niños. Tengo experiencias increíbles con el programa y estoy siempre encantada de poder compartir con ustedes, participar y compartirle todo lo que sea recursos y estrategias para ustedes y para su comunidad. Muchísimas gracias, Dariana. Un abrazo muy grande y nos vamos viendo. No he venido nunca a Panamá, pero tú sí que has venido a Barcelona, o sea que sí que nos hemos abrazado físicamente al menos una vez. Sí, sí, esperemos que el año que viene pueda regresar a España. Tal Muy vez bien. hay medio planes, así que renovamos abrazo el próximo año. Estupendo, Dariana. Muchísimas gracias por tu participación y un abrazo muy grande. Gracias. Igual. Chao. Bye.